Cordial saludo, estudiantes del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Bienvenidos a este su primer objeto virtual de información del curso Patología Radiológica 2, donde abarcaremos el tema trauma craneoencefálico. Para referirnos a trauma craneoencefálico, por favor no olviden que el mismo se genera en el 80% por accidentes de tránsito y un 20% para caídas superiores a los 20 pies de altura, heridas por arma contundente y heridas por armas de fuego. Tenemos que dividir este tipo de lesión en dos componentes, lesiones extraaxiales y lesiones intraaxiales. Las lesiones extraaxiales son las que se encuentran entre la masa encefálica y la tabla ósea, y entre estas vamos a encontrar diferentes estructuras que constituyen estos espacios, que son las aracnoides, y las lesiones del parénquima cerebral, las cuales vamos a encontrar la contusión, el daño axonal difuso, las lesiones de la sustancia gris subcortical y hemorragia intraventricular y de plexo coroideo. Las lesiones a las cuales nos vamos a referir en la siguiente presentación es el hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia supraranoidea. El espacio epidural se encuentra entre el hueso y la dura madre. El espacio subdural está comprendido entre la dura madre y la aracnoides, y el espacio subaracnoideo está ubicado entre la aracnoides y la pia madre, para lo cual tenemos las siguientes dos imágenes para hacer la referenciación en un corte coronal anatómico sobre estas estructuras que constituyen los espacios referidos. La estructura más externa, que es la tabla ósea, en este caso el cráneo. Luego seguimos con la primera capa, que es la dura madre. Abajo de la dura madre encontramos a la aracnoides, e inferior a esta encontramos a la pia madre, que es la que está en contacto directo con la masa encefálica. Otra imagen un poco más grande y representativa, un corte coronal para hacer la identificación de las diferentes estructuras. La piel, que es la estructura más externa, en este caso del corte coronal. Abajo de la misma encontramos toda la estructura ósea del cráneo. Abajo del cráneo encontramos la dura madre, inferior a esta la aracnoides y finalmente la pia madre. El origen del hematoma epidural es netamente arterial, por eso en pantalla tenemos a la arteria meningia media, la cual ingresa al cráneo y es la que se lesiona en trauma craneoencefálico. Esta depende de la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna es la rama terminal de la arteria carótida externa, y la carótida externa es rama directa de la arteria carótida común. El hematoma epidural en el 85% se produce por desgarro de esta arteria, la meningia media, o también por lesiones del seno venoso de la dura madre. En el 90% son unilaterales. Los sitios más frecuentes es el área temporoparietal, la región frontal y occipital. La forma depende del desplazamiento de la dura madre, tiene una mortalidad del 5%, y el tratamiento normalmente depende de qué tan grande sea el hematoma. Cuando los hematomas sean menores de 1.5 centímetros, que no produzcan síntomas neurológicos en el paciente y que no presenten desviación de la línea media, pues pueden ser observados. Pero normalmente no son de manejo quirúrgico cuando son menores a 2 milímetros, pero si son arriba de 2 milímetros y producen síntomas neurológicos importantes, el manejo definitivamente es quirúrgico. Tenemos corte axial anatómico, donde se demuestra claramente la lesión. Esta lesión normalmente va acompañada de fractura de la tabla ósea. No olviden por favor que semiológicamente el hematoma epidural es totalmente contrario a la tabla ósea, como ustedes lo evidencian en la imagen que se encuentra en la presentación. Se localizan entre el cráneo y la dura madre, forma biconvexa o lenticular. Pueden cruzar las inserciones de la dura madre, más no las suturas. Es una masa extraaxial biconvexa, se separa de la tabla ósea al encéfalo y son comunes en herniaciones secundarias. Son lesiones hiperdensas uniformes en el 75% y con densidad mixta hasta en un 33%. Tenemos dos imágenes comparativas. La primera, un corte axial anatómico, el segundo, un corte axial de tomografía.
La primera imagen pues ya fue descrita, pero es para hacer la comparativa con esta lesión que se ha producido en este paciente, que es el hematoma epidural. Vean ustedes la imagen totalmente hiperdensa y contraria a la tabla ósea. La siguiente imagen es el mismo paciente, pero con una ventana para tabla ósea. Vean ustedes la fractura presente en este tipo de lesión. Vamos a revisar diferentes imágenes de hematoma epidural. La primera imagen que tenemos en pantalla, vean ustedes el gran hematoma, siempre contrario a la tabla ósea y totalmente hiperdenso. Otra imagen de hematoma epidural, totalmente contrario a la tabla ósea, como ustedes lo notan, una lesión totalmente hiperdensa que produce efecto de masa con desviación de línea media. Otra hematoma epidural, vean ustedes que es totalmente contrario, tiene la forma convexa o diferente a la tabla ósea. El hematoma subdural se produce por desgarro de las venas corticales que producen conexión y que cruzan el espacio subdural en el 10%. Se producen un 10% por traumaco encefálico, por cambios de velocidad. Pueden ser unilaterales en un 85%, convexos, interhemisféricos y frecuentemente se presentan en pacientes menores por maltrato infantil y tienen una mortalidad mucho más alta, que puede ir desde el 50 hasta el 85%, porque normalmente los pacientes que los padecen, que son los pacientes adultos mayores, consultan tardíamente, porque inicialmente no les produce una clínica significativa y ya cuando consultan pueden tener lesiones como herniaciones que pueden producirles la muerte. Vean ustedes finalmente cómo se evidencia la lesión. El hematoma subdural tiene la misma forma de la tabla ósea. No olviden en dónde está ubicado, entre la dura madre y la aracnoides. Pueden ser interhemisféricos y con forma de media luna. Dos imágenes comparativas. El corte axial anatómico referenciado con un gran hematoma subdural que presenta la misma forma de la tabla ósea. Esto es un corte axial de resonancia magnética nuclear, un T1. Vean ustedes que el hematoma tiene la misma forma de esta, que es la tabla ósea. Otro corte axial de resonancia magnética donde evidenciamos el hematoma subdural con la misma forma de la tabla ósea. Dos imágenes de tomografía. La primera presenta un hematoma subdural agudo, acaba de suceder. Vean ustedes que es la lesión totalmente hiperdensa bajo la tabla ósea y que tiene la misma forma de esta estructura. En este paciente pues tiene un gran edema cerebral a consecuencia del trauma. En esta segunda imagen en pantalla, vean ustedes que el hematoma ya no es tan claro, tiene la misma densidad de la masa encefálica porque ya está en una fase subaguda, ya han sucedido o pasado varios días posterior a la lesión. ¿Qué lo identifica? El efecto de masa que produce. Vean ustedes que comprime el edema, el ventrículo lateral izquierdo, ipsilateral en este caso, del mismo lado del hematoma. Un hematoma subdural, vean ustedes, corte axial de resonancia magnética, un T1, un gran hematoma subdural, el cual produce un importante efecto de masa con desviación de la línea media y compresión del ventrículo ipsilateral. T2 de resonancia magnética con el mismo hematoma y el importante efecto de masa con compresión del sistema ventricular. Un hematoma ubicado a nivel interhemisférico. No olviden que estas lesiones las podemos encontrar a este nivel. Otro hematoma subdural en una fase subaguda. Vean ustedes que la lesión tiene la misma densidad de la masa encefálica, en este caso por algo que se llama pérdida en la curva de hemosiderina, que son las propiedades cuando la sangre sale al tercer espacio. ¿Qué no lo identifica? Claramente es el edema que presenta en este caso el paciente. Vean ustedes que el sistema ventricular se ha pasado a la línea media, ¿cierto? Y por lo tanto el paciente está sufriendo una herniación. El hematoma subdural en una fase crónica, vean ustedes que en este caso el hematoma tiene la misma densidad de líquido cefalorraquídeo y es porque la sangre ha perdido todas sus propiedades ferromagnéticas. Dos hematomas subdurales heterogéneos, vean ustedes que presenta la imagen en una fase crónica, en una fase aguda, y es porque este trauma ha sucedido en dos tiempos diferentes, por eso las dos densidades diferentes. La hemorragia supranetea se produce por daño de los vasos superficiales de la pía o de la aracnoides.
Se produce como resultado de la laceración cerebral asociada a la contusión, también por ruptura de un hematoma por aneurisma en un 80%, pero en este caso no sería por una lesión de tipo traumática, y también puede imitar algo que se llama delta vacío por trombosis del seno longitudinal superior. La hemorragia subaracnoidea está ubicada en el espacio subaracnoideo entre los surcos y cisternas. Se puede asociar a un área de contusión. Afecta más a la cisura de Sylvio, a las cisternas y a la cisura interhemisférica. No olviden por favor que la hemorragia subaracnoidea es una lesión que no se maneja quirúrgicamente, en la cual simplemente se observa al paciente. Lo que la caracteriza es una cefalea importante en los pacientes, pero el manejo pues está directamente relacionado con el tipo de patología que le haya producido. En este caso, vean ustedes corte axial anatómico, identifiquemos el sangrado ubicado a nivel de surcos y cisuras. Corte axial de tomografía, vean ustedes que normalmente el espacio subaracnoideo, donde encontramos los surcos y cisuras, debe estar lleno de líquido cefalorraquídeo y tenemos que verlo totalmente hipodenso, como lo estamos viendo en esta imagen. Pero contralateralmente vean ustedes que no vemos el líquido cefalorraquídeo, sino vemos una estructura totalmente hiperdensa, como tiritas blancas, que es lo que finalmente representa a la hemorragia subaracnoidea posterior al trauma. Bueno, esas son las lesiones axiales que abarcamos en este primer objeto virtual de información. Las lesiones intraaxiales se quedan para otro objeto virtual de información. Como lo hablábamos, finalmente dependen del vector fuerza. En este caso también pueden estar relacionadas por herida por arma de fuego, como lo vemos acá en este topograma, donde evidenciamos una esquila como cuerpo extraño, donde el paciente pues ha sufrido una lesión intraaxial, lesión ya a nivel del parénquima cerebral por arma de fuego. Entonces, esto lo cito como primera referencia para hablar de esos tipos de lesiones. Quiero entonces agradecerles por su atención. Espero tengan éxitos en el desarrollo del presente curso y nos vemos en otro o en el siguiente objeto virtual de información. Muchas gracias.